presencia de Dios está en este lugar. ¿Por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él. A la próxima. Todos cantamos. Aleluya, 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 otra vez, aleluya, levanta tu voz y dile aleluya, aquí está mi corazón, un altar construido. En amor tú vienes y lo perfeccionas. El asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido. En amor tú vienes y lo perfeccionas. El asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido. En amor tú vienes y lo perfeccionas. El asiento donde tú, aleluya, aleluya.
adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleites al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorar en espíritu y verdad, al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad, al adorarte, espíritu y verdad. La iglesia dice santo, santo al Rey, santo, santo, santo tu nombre es. Que proclama poderoso por siempre, todopoderoso. No hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo. Vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo. Hermosa su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos.
Padre, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu misericordia, por tu gracia que hemos recibido. Y te agradecemos también, Padre, el Dios de Abraham, Jacob y Isaac, por nos haber cargado y protegido hasta el punto que hemos llegado hoy en nuestras vidas. Y proclamamos esta noche tu santidad, Padre. Proclamamos tu bondad, que tú eres santo, santo, santo y santo, que tú eres digno. Y te pedimos, Padre, que esta noche, durante esta transmisión, que toques los corazones que hayan abierto para recibir de ti. Gracias, Padre. Gracias por otra nueva semana y por la bendición que vamos a recibir en esta nueva semana. Todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día.
Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a El verbo de Dios se hizo carne y vino a habitar entre el hombre para darle heredad en el cielo y morada en la casa de Dios. Mas el hombre no quiso aceptarle y su pueblo la espalda le dieron. Pero todos los que en él creyeron los llamó sus hijos. Somos hijos del soberano creador. Somos linaje
Sí, una bendecida semana para los cumpleaños de los días atrás. Mimi Carolina estaba de cumpleaños, también Johnny Martina, Lilian Soliana y Vigdis y Wendell Chacuto estaban de cumpleaños. Especialmente para ustedes la próxima canción. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios del cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Viene de Sion. Y Lina Molina también estaba de cumpleaños. Muchas bendiciones para Lina. Que Dios te bendiga con muchísimos años más. Y deseos también de bendiciones para Chin y Yuya Molina en Bonaire. La semana pasada cumplieron su boda matrimonial, jubileo matrimonial, tengo que decir.
58 años de boda. Tremendo. Así son las cosas cuando uno cree en Dios, cuando uno tiene a Dios en el centro de su vida. Dios les bendiga. Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu casa, Dios te bendiga tu familia. Así son las cosas. Y saludos también para la familia Dovale completa, de parte de Gerald, que está muy lejos de casa. Dice que sí, está muy lejos de casa, especialmente para toda la familia Dovale, también de parte de nosotros. Muchas bendiciones, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Dime que por más que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime que soy yo para merecer tanto. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo
Sí, amándome así, tremenda canción. Y tenemos una más, la vamos a dedicar con deseo de muchas bendiciones y mucho cariño también. La vamos a dedicar a Mamalí, la vamos a dedicar a la familia Betancourt, Greta Sánchez, Rosel Stein, tía Viola y toda la familia allá en Suecia. La vamos a dedicar a Norma Peters, Latifa Félix, Orlando Ubía, Angela Crown y la familia Mersen completa. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres tú vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Tremenda canción, Dame un nuevo corazón.
Y cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Una bendecida semana y muchos saludos también para Gladys Koch, para Irvin Stradel, Irvin y Ruli Albertes y su familia, para Carmen Barbosa, para Paulo Barbosa, Hernández y Sandra Trinidad, la congregación La Puerta en Amsterdam Norte, la congregación La Puerta en Kampen, Patricia Iglesias y Gladys Carrasco y su familia. Para ustedes la próxima canción. Sea amén.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Saludos y bendiciones para nuestra gente de Bonaire. Y muy especial para Cedric Martinson y su familia, para Ronchi y Magali Richards y toda su familia, para Vareña y Yuri Yanga, para Romanda Molina y su familia, y para la familia Soleyana, para Eric y Mirla, Cedric y Geralda y la familia Soleyana completa, y muy especial para Oma Chechi. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
Esta noche quiero tomar la oportunidad para llevar a dos familias enfrente el trono de nuestro Señor. La familia de Carlton Richards y la familia de Elba de Guerra. Y muy especial para mi suegra Ivy y toda su familia, y también muy especial Mariela y Laura Guerra. A veces nos suceden cosas en la vida que nos pongan a dudar y a preguntar a Dios ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué debemos pasar por esas circunstancias? Pero quiero que sepan esta noche que cada prueba Dios lo va a cambiar a nuestro bien. Porque en 2 Corintios 1, versículo 4 podemos leer claramente que Él nos consuela, es decir, Jehová, Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios a quien dedicamos este programa, el Dios de quien su palabra les llevamos cada día de nuevo y esta noche también. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a todos los que sufren con el mismo consuelo que Él nos prodigó. Esta noche quizás el sentimiento es uno de tristeza, pero sabe que Dios va a cambiar cada lamento, cada tristeza. Dios la va a cambiar por bien. Porque vamos, como dice el Salmo, vamos con las lágrimas de los ojos, pero regresamos con la sonrisa en el rostro. Señor, te pido, Señor, tu misericordia para la familia Richards. Te pido tu misericordia para la familia Guerra, Señor. Tócalos y llena cada vacío que hay en sus vidas con tu palabra. Porque tú eres Dios, tú eres poderoso y tú eres bondad. Y tu amor siempre llenará cada vacío que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Yo comienzo a sentir una unción Que me hace que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Da-da-da. Levanta tus manos. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti te amaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor Pastor Antonio, hermanos, en este día, lunes. Además de querer saludarlos, quería compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, naturalmente, y espero que sea de agrado para ustedes y especialmente que se puedan edificar como personas, como familia, como pareja, como amigos, como cristianos, ¿ok? Quiero tocar un tema muy importante, ¿no? Quiero naturalmente llevar este tema del programa Una Nueva Semana con el Señor, en este programa radial que se transmite todos los lunes con el objetivo de llevar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la esperanza, del amor, para la salvación de las almas, en el nombre de Cristo Jesús. El comentario que quiero comenzar a hacer por medio de esta introducción es que generalmente a nadie le gusta confrontar a los demás, pero a veces hay que hacerlo honesta y sinceramente. La sensibilidad no tiene nada que ver con ser diplomático o cuidadoso, o con usar un lenguaje eufemístico con rodeos para suavizar el contenido de la confrontación que debe ser dicha de una forma clara e inequívoca a la persona involucrada, naturalmente, porque cuando se ama a alguien hay que serle sincero o tratar de ser sincero en todas las áreas. No debemos usar palabras tales como amor o transparencia para disfrazar una actitud crítica. Es importante que la confrontación sea directa, correcta y a la persona en cuestión. Mi consejo a las personas es que no deben disfrazar la verdad con hipocresía. Si nosotros amamos a alguien, entonces debemos ser directos y sinceros. Muchas personas son gritadas, reprendidas y agredidas verbalmente en el nombre del amor, o otros descargan su ira en el nombre de la honestidad. Pero, hermanos y queridos oyentes, nadie está calificado para confrontar a otros sin antes no haber examinado cuidadosamente su motivación para hacerlo. Es importante tener en cuenta ese dato. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, 16, 18. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 16, 18, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, yo quiero hablar sobre la confrontación, y la confrontación debe ser hecha con amor y sinceridad.
debe ser hecha con mansedumbre, nunca con arrogancia y nunca con orgullo. La confrontación debe tener como objetivo la restauración de una relación, de una vida, de la salvación. Un primer punto que quiero hablar sería la actitud crítica en esta situación. Siempre se debe confrontar directamente, pero con amabilidad y el deseo de sacar lo mejor de Dios en la vida de la otra persona que va a ser confrontada o que es confrontada. En Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algunos cristianos temen que cualquier error pueda destruir su testimonio y muchas veces se enfocan en sus propias debilidades, pensando que muchos que no son cristianos parecen tener un carácter más fuerte y estable que el de ellos mismos. Y esa situación les impide crecer como siervos espiritualmente y viven muchas veces en frustración. Se frustran esos creyentes o esos cristianos. Hay que tener en cuenta que nuestra actitud autocrítica o la actitud autocrítica de un cristiano o de una persona no le permite ver que Jesús nos está reuniendo en un solo cuerpo, en la iglesia, por ejemplo, en la familia, en un grupo de individuos que se unen por el amor mutuo en el Señor Jesucristo. Esos cristianos se olvidan que si uno de ellos tropieza, entonces el resto del grupo estará presente para ayudarlo a levantar y continuar andando en el camino de Dios. Hermanos y hermanas, cuando amamos sinceramente a nuestro prójimo, nuestra actitud para confrontar una situación crítica debe ser de apoyo, no de desunión. Debe ser de apoyo, no de crítica negativa, ni de rabia. Jesucristo es nuestra verdad y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia a esa verdad. Pero tengamos en cuenta que en contraste existe Satanás, que es el padre de la mentira y la destrucción. Satanás quiere siempre desunir la iglesia, desunir los creyentes, los cristianos, las familias, los matrimonios, las buenas relaciones. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira y de la destrucción. Como seguidores de Jesucristo, nosotros debemos tener un serio compromiso con la verdad. Esto significa que nuestras palabras deben ser siempre con actitud sincera, hermanos. Sincera. Alguien decía: yo soy como el número del 1 al 9. Alguien dijo: yo soy como el del número del 1 al 9, significa sincero. Los números del 1 al 9 no tienen 0, pero esto tiene naturalmente un significado moral. Tratar de ser sincero lo mejor posible en su vida. Y que nuestros actos deben reflejar la integridad de Jesucristo y su reino. Por lo tanto, defender la verdad por amor no siempre es fácil, no siempre es conveniente y no siempre es agradable. Defender la verdad, defender nuestra fe, nuestra convicción, defender el amor y la sinceridad no siempre es fácil, hermano. Es necesario confrontar toda actitud crítica con amor y sinceridad, y así podremos continuar a hacer la obra de Dios en el mundo. Leamos en Juan capítulo 14:12 lo que dice Jesucristo. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oye lo que dice Jesucristo. Y quien cree en él, quien cree en su amor, quien cree en su misericordia, en su gracia, las obras que yo hago, dice, él también las hará. Podremos amar a nuestro prójimo. Podremos confrontar una situación con amor y sinceridad. Dice, si nosotros creemos en Jesucristo. O sea, cualquier situación o actitud crítica
debe ser naturalmente confrontada de una manera adecuada. Quiero ahora pasar al segundo punto. Quiero hablar sobre ser específico. Estoy hablando sobre la confrontación. Se debe hacer con amor y sinceridad. Vamos a pasar de la parte crítica, o sea, de la actitud crítica, a ser específico. Cuando se confronta algo o alguien, es necesario ser específico y sin rodeos. Tenemos que tener mucho cuidado en generalizar los acontecimientos o las situaciones, o muchas veces las personas, los comportamientos. En 1 Corintios capítulo 11, 1, 2, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Luego dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Por ejemplo, no es bueno decir no es bueno decir que usted o que alguien, una persona que actuó mal, se le llame tú eres un bruto y antipático. No es bueno decirlo porque estarías generalizando el comportamiento de la persona como si él siempre actuara de la misma manera. Aunque podemos actuar parcialmente de esa manera. En lugar de eso, podemos decirle a la persona de una manera más específica: tú fuiste brutal y desagradable. Esta vez fuiste desagradable. Entonces, no estamos generalizando, sino que estamos siendo específicos. Esta vez fuiste desagradable. Hay que tratar de confrontar. Y para confrontar con amor y sinceridad es necesario ser específico con relación al problema o a la situación. Las generalizaciones suenan y parecen un ataque a lo que realmente la persona es. En vez de personas retomarlo como una confrontación, lo va a tomar como un ataque, y ese no es el propósito en la confrontación. En vez de ser una reprobación constructiva de lo que la persona hace, la imprecisión de esas generalizaciones no ayudan ni dan una buena pista para que la persona en cuestión pueda cambiar su actitud para lograr ser mejor. ¿Por qué? Porque se está generalizando, no se está siendo específico. Y es necesario ser específico cuando se confronta una situación o una persona. Recordemos demostrar empatía, porque la persona ejemplar intenta siempre de ponerse en el lugar de su prójimo. En el texto de Corintios que acabamos de leer, capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, 1, 2, Pablo dice en el versículo 1, él fue muy específico con relación a su comentario. Él dice: sean imitadores de mí como yo lo soy en Jesucristo. Él no dijo: sean imitadores de mí porque yo siempre soy un buen ejemplo. De lo contrario, él estaría generalizando su comportamiento como algo perfecto, algo que no sería digno de seguir o de oír, porque nadie puede decir: yo siempre soy el mejor, yo siempre hago lo mejor. Sería algo generalizado, y eso nadie lo puede decir, porque lo único que es perfecto es Dios. Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy en Cristo. Porque Pablo no siempre hacía la voluntad de Cristo tampoco. Ni yo la hago, ni tú tampoco la haces. Entonces hay que ser específico, hermano. Cuando confrontemos, inclusive nosotros mismos confrontamos una situación personal con nosotros mismos. Seamos específicos, no generalicemos las situaciones. El escritor John Erskine hizo la siguiente observación. Él dijo: nosotros no damos un paso adelante mientras no percibimos verdaderamente el punto de vista de la otra persona. Me explico, en otras palabras, no debemos hablar sobre un tema sin antes escuchar sobre el tema, antes juntar información sobre ese tema. No podemos confrontar una situación si nosotros no conocemos la situación que vamos a confrontar. Primero tenemos que aprender a escuchar, y luego de que escuchamos ya damos un paso adelante con relación a la situación. Hay que ser específico. La persona debe entender que usted es su defensor y no su adversario. Ella debe saber que el único deseo tuyo es aceptarla como es en el lugar, y que no se sienta rechazada. La persona que se va a ser confrontada debe sentir de que tú le quieres ayudar en lugar de que tú le quieres criticar negativamente. Amén. Eso es muy importante, hermano.
¿Por qué es tan difícil para las personas aceptar y procesar la crítica, por ejemplo? Y yo les voy a responder a esto. Es porque estas personas están amarradas a una espiral de vergüenza que las lleva de vuelta a su infancia o a su pasado. En otras palabras, estas personas no maduran espiritualmente y se quedan en los primeros pasos cristianos y siempre están actuando mal con relación a la crítica o a la confrontación. Esas personas nunca se sentirán valoradas, piensan que lo están criticando siempre y siempre están a sentirse inútiles, estúpidos, en lugar de avanzar. Estas personas están siempre generalizando todas las situaciones a su alrededor y luego instintamente llegan al punto de valorar más la crítica que los puntos importantes, los puntos fuertes. Hermanos, queridos oyentes, nadie es perfecto y demasiado bueno. Necesitamos ser específicos porque nadie puede ser bueno o malo en todo al mismo tiempo. A veces actuamos bien, a veces actuamos mal. Lo importante de la confrontación, o cuando vamos a confrontar a alguien, para que él sienta amor y sinceridad de nuestra parte, debemos ser específicos en esa confrontación. ¿Cómo una persona puede saber que usted está del lado de ella si la única evaluación que usted le transmite es generalizada, negativa y no es específica? ¿Cómo espera usted que reaccione esa persona? ¿O cómo puede esperar usted que reaccione bien si lo que está recibiendo es un ataque? Hay que ser específicos, hermano. Al confrontar una situación, sea en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en cualquier plan, en la familia, etcétera, etcétera, es indispensable ser específico, para confrontar una situación. Quiero llevar este tema que quiero transmitirles hoy, hermanos, de todo corazón, con toda sinceridad, espero que lo asimilen. Quiero hablar para terminar este tema de confrontación con amor y sinceridad. Quiero pasar al tercer punto y último punto, que llama desarrollar los puntos fuertes. Es muy importante desarrollar los puntos fuertes. Un mentor, oiga lo que voy a decir, un mentor, un profesor, un padre o quien sea, que ama a su alumno, a su hijo o a su discípulo, él siempre concuerda con él en público y luego lo corrige en privado. Eso es muy importante, es un punto fuerte que hay que desarrollar. Debemos siempre concordar con las personas en público, y aunque no estemos de acuerdo con su opinión, entonces lo corregimos en privado. Hebreos 13:7. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos y queridos oyentes, el objetivo de corregir a alguien es ayudarlo en lugar de frustrarlo. Uno de los puntos fuertes del mentor es construir una alianza con las relaciones, en lugar de construir una alianza con los problemas. El problema que existe es que las personas quieren hacer más alianza con los problemas que con las relaciones, o con las relaciones y los problemas. Pero esto no es adecuado. Las personas son más importantes que las cosas o que los problemas. Hay que tener eso en cuenta. Las personas son más importantes que las cosas o que los problemas. Uno de los puntos fuertes que nos lleva a colocar a las personas en el primer lugar son las relaciones. Porque las relaciones son más importantes que los problemas con las mismas personas. Tenemos que entender que una relación es más importante que un problema que tú tengas con esa persona. Entonces siempre los problemas se deben de llegar a un punto positivo y conservar siempre el contacto con la persona. Eso debe ser un punto fuerte en las confrontaciones de las situaciones o los problemas que tenemos en las relaciones. Dios nos llamó a cada uno de nosotros para hacer el trayecto con éxito. Él también nos llamó para que mantengamos la llama siempre encendida, no apagada. No nos apartemos de las personas simplemente porque había un problema. No nos apartemos de las personas porque nos confrontaron con amor y con sinceridad.
y fueron específicos con nosotros. Las personas son más importantes, las relaciones son más importantes que los problemas. De esa manera le podemos entregar esa misma llama a otra persona, ese mismo fuego, ese mismo punto fuerte a esas otras personas. Filipenses capítulo 3, 13, 14. En Filipenses capítulo 3, 13, 14 dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No estemos satisfechos, es un consejo que nos da la Biblia, la palabra, y nos quiere enseñar a que no estemos satisfechos con solamente hacer un trabajo que nos confiaron. Debemos asegurarnos de que el trabajo que nos confiaron debe ser hecho de la mejor manera posible, hermanos. Jesús es nuestro maestro. Él entrenó a hombres con el propósito de desarrollar en ellos puntos fuertes en su personalidad y responsabilidad diariamente. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo para desarrollar los puntos fuertes en el ministerio, en el servicio, en la familia, en el matrimonio, en el noviazgo, en cualquier otro tipo de amistad o en la iglesia, pero todo debe ser hecho con amor y sinceridad. Es bueno que confrontemos, y hay que confrontar el pecado, hay que confrontar la negligencia, hay que confrontar la pereza, pero no se le debe decir a una persona usted es un negligente, o usted es un pecador, o usted es un perezoso, o usted es un mentiroso, porque estamos generalizando y eso no es bueno. Pero sí se le puede decir: acabas de mentir, hoy estás perezoso, esta vez no tienes muchas ganas de hacer las cosas. Le puedes decir a una persona: ¿qué te pasa? Porque tienes rabia, en lugar de decirle: tú eres un mal geniado, tú eres un rabioso, porque entonces vas a tener un rabioso toda la vida al lado tuyo. Pero sí le puede decir qué te sucede porque tienes rabia, o porque estás, como decimos nosotros, de mal genio. Entonces así es más fácil de confrontar la situación y la persona no se ve agredida, sino que la persona abre las puertas para entrar en diálogo con relación al problema. Es muy importante, hermanos. Estos son puntos fuertes para nosotros poder entrar naturalmente y conservar la relación, porque siempre la persona es más importante que el problema. Acuérdense que Jesucristo dijo: aquel que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores que estas. Significa, el que cree en mí sabrá confrontar la situación, sabrá criticar positivamente la situación, sabrá ser específico y conservará los puntos fuertes para confrontar cualquier situación con amor y sinceridad. Gracias les doy por la atención. Espero que este tema, que estas palabras le lleguen al corazón a ustedes. Si son cristianos, pues para que se edifiquen. Si no eres cristiano, para que empieces a pensar de que necesitas tener una relación personal con Dios, porque tú eres más importante para Dios que tu pecado. Tú eres más importante para Dios que tu problema. Entonces es muy importante que entiendas: tú puedes tú mismo confrontar tu problema, tu situación, llevándolo a los pies de Dios de la manera adecuada, específicamente, y decirle: Señor, ayúdame, Señor, a seguir los puntos fuertes en mi vida para yo poder ser una persona de mejor calidad, digámoslo así, o tener mejores relaciones, y que tú te glorifiques en mi vida. Si no eres creyente o si eres creyente, es necesario abrir nuestro corazón. Es una buena actitud. Abrir nuestro corazón a Cristo es necesario para ser salvos, arrepentirnos del pecado y buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas para mantenernos salvos hasta que Cristo vuelva. Yo les doy gracias por la atención. Les agradezco por darme esta oportunidad de transmitir esta palabra, y que Dios los bendiga.
Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer. Señor de todo en mí, escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi tierra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, Señor. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando La palabra
Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor llover sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti. Como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios mío. Lléname de ti, te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Sí, haz llover. Que las puertas, que las ventanas del cielo se abren, que la bendición de Dios baja. La próxima canción la vamos a dedicar a Setni y Atlin La Cruz. La vamos a dedicar a Iván Félida, Isaac Paternina, María Eugenia, Antonio y Adriana Herrera. La vamos a dedicar también a Amarelis y Aset. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Dijo Juan un día a su papá: dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá,
pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto vinos y placeres, hermosas mujeres, pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, denle ropa nueva, vístanlo de gala, pues este es mi hijo amado al cual yo esperaba. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. El papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo amado había regresado. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Ay, y el viejo danzaba de un lado para otro, reía, lloraba y estaba gozoso. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Y la próxima la vamos a dedicar especialmente a nuestra gente de Venezuela, a la familia Natalia, a tía Mireya, a Jessica Benaria, Natalie Flores, Adorable Salas y Armando Rincón y Jesse Perote. Especialmente para ustedes. Vamos un poquito en el ambiente de Navidad. Recordando aquellos coros que fueron de bendición.
me libertaré, así lo dice el Señor. Los gaiteros del Caribe le cantamos con amor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Si recuerdan aquel coro, fue de mucha bendición. Mi casa está edificada en Cristo mi Salvador. Si te paras en la roca, de seguro vencerás. No te pares en la arena, muy pronto te caerás. Edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la roca, era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Edifiqué una casa sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la roca, era Cristo la roca, el fundamento de nuestra fe. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Como ríos de agua viva corren por todo mi ser. Los gaiteros del Caribe le cantan a Cristo el Rey. Me despido en este canto con una gran bendición. Que esa fuente de agua viva siga fluyendo a millón. Corre el río por todo mi ser, como corre el río por todo mi ser. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva, salta arriba, lo llevo dentro. Confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Como río de agua viva, que salta arriba, lo llevo dentro. Confirma, confirma en este momento, Espíritu Santo, el derramamiento. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Es el que todo lo puede y la gloria nos dio. El mismo que muy pronto viene, como lo prometió, como lo prometió. Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, Él vive, Él vive, es todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti. Tengo un Dios que cada amanecer le da luz a mi ser y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Aquel que en la cruz del Calvario por nosotros venció, dio sangre y dolor a cambio de nuestra redención, de nuestra redención. Él vive, Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, Señor. Toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me
florecer internamente. Yo tengo un Dios que me ha hecho conocer que hay que florecer espiritualmente. Un Dios que venga a mis agravios con su espada de amor. Me dice nada te hará daño, porque eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir. Me amas, te amamos, toda mi alma clama por ti. Delante de mí caminas, me elevas sobre la cima, por amor. Él vive, Él vive, Él vive, todo lo que puedo decir. Me amas, te amo, toda mi alma clama por ti, Señor, Señor. Sí, ya solo faltan 10 minutos antes de finalizar la transmisión de esta noche. Y antes de finalizar te quiero llevar al Salmo capítulo 51. Y de ahí quiero leer versículo 8 hasta 10. Salmo 51, versículo 8 hasta 10. Y el salmista nos dice en Salmo 51, devuélveme. El salmista está hablando con Dios. Devuélveme mi gozo y alegría, me has quebrantado, ahora déjame gozarme. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. Esta noche, quizás Dios tocó tu corazón. Quizás Dios ha tocado tu corazón, ha hablado contigo por medio de la prédica, por medio de las canciones. Pero esta noche quizás has sentido la presencia de Dios en tu vida. Y esta noche Dios quiere cambiar la realidad en la cual tú vives hoy. Esta noche Dios quiere cambiar tu lamento en gozo. Él te quiere, como la salmista nos dice en el Salmo 51, Él te quiere devolver tu gozo. Él quiere que recibas gozo, no el gozo del mundo, porque el mundo no te puede dar gozo, sino el gozo que Cristo Jesús, su único Hijo, te puede dar. Esta noche Dios quiere cambiar tu corazón. Él quiere darte un nuevo espíritu, un espíritu de amor, un espíritu de generosidad, un espíritu de gozo. Yo me recuerdo muy bien, como el día de ayer, que cuando yo entregué a mi vida a Cristo Jesús, fue un domingo, y el lunes fui a trabajar, y de pronto yo me sentía alegre, yo tenía gozo en mi cuerpo y no podía comprender de dónde vino ese gozo que tenía en ese momento. Y después comprendí que ese gozo que yo tenía
durante todo el día fue el gozo que Cristo me dio. Y simplemente porque yo acepté a Cristo y yo pedí a Cristo que me perdona mis pecados y que me borra todas mis iniquidades, y que Él entra en mi vida y mi corazón, y Él lavó a mi corazón, Él lavó a mi vida, y Él cambió todos los sentimientos negativos que yo tenía en gozo y alegría. Esta noche Cristo te quiere dar gozo y alegría en tu vida. Quizás hace tiempo que no has sentido gozo en tu vida. Hace tiempo que no tenías la alegría en tu vida. Pero esta noche Cristo te quiere cambiar. Él te quiere dar el gozo y la alegría en tu vida. Pero el salmista nos dice también que no te apartas tu rostro de mí, sino borra toda mi maldad. Es una decisión que solo tú puedes tomar esta noche. Solo tú puedes decidir esta noche que vas en la presencia de Cristo Jesús y Él está ahí donde tú estás, para decir: Señor Jesús, voy a ser muy sincero, soy un pecador, lo reconozco y te pido perdón por mis pecados, por mi falta de fe, por mi desobediencia, por los malos pensamientos que he tenido. Esta noche, Señor Jesús, te pido perdón y te pido que vengas en mi vida, en mi corazón, y que me cambies. Quebrántame y restáurame en una nueva creación. Y si tú eres la persona que esta noche quiere acudir a Cristo y pedir a Cristo el perdón y pedir a Cristo que Cristo te devuelva la alegría de la vida, te pido que ores conmigo en la próxima oración. Solo tienes que decir: Señor Jesús, me presento ante ti y te pido que me perdones. Perdones mis pecados. Perdóneme la falta de obediencia. Y te pido que vengas en mi vida y mi corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para tomar contacto con nosotros. Porque nosotros te queremos dar información, te queremos guiar, queremos caminar junto a ti. No tienes que caminar solo. Vamos a caminar contigo en el nuevo camino que Dios abrió para ti. Gracias por sintonizarnos esta noche. La próxima semana estaremos de nuevo, si Dios permite, con ustedes. Mañana mi hermano Seide, que estará contigo con la programación en el papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana. Vamos a finalizar aquí con una canción que en Cristo hay libertad. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Cuídense y Dios les bendiga muchísimo. Chao, chao. Hoy puedo danzar con libertad, porque
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo,